Bueno, este es el concepto más importante para arrancar, digamos, como para tener fundamentos sólidos en la materia. Tenemos que entender y diferenciar claramente lo que es un puesto, de qué estamos hablando cuando hablamos de un puesto o un cargo. Yo les había adelantado que en la bibliografía aparece indistintamente como puesto o cargo. El cargo es un conjunto de funciones y responsabilidades y tareas que se identifica con una posición en la estructura organizacional, ¿sí? El cargo entonces está constituido por atribuciones y tareas. Vamos de menor a mayor. Las tareas son pequeñas actividades manuales, mecánicas normalmente, que no requieren, operativas, que no son elevadas en cuanto a la necesidad intelectual. Después está la atribución, que sí ya es un conjunto de tareas pequeñas, pero que se convierte ya en una actividad compleja, que ahí sí también requiere algún grado de complejidad intelectual. El ejemplo que le había dado de una atribución, por ejemplo, es el pago de salarios. Es una atribución que la tiene una sola persona en un puesto y nadie más, no cualquiera puede hacerlo. Esa persona tiene una atribución. Y pagar salarios requiere una serie de pequeñas tareas que en conjunto hacen que el liquidador de sueldo, por ejemplo, cumpla con esa atribución. Una función, ya estamos hablando de un conjunto de atribuciones y tareas, y el cargo o puesto sería entonces un conjunto de funciones, deberes, tareas y atribuciones. Está englobando todo esto que vimos por acá. ¿Está? Bueno, el cargo se identifica. ¿Vos cómo sabemos cuando estamos hablando de un puesto? ¿Cómo lo podés identificar? Porque estamos hablando claramente, concretamente, de una posición dentro de la estructura organizacional, concretamente del organigrama. Tiene un nombre y tiene un ocupante. Probablemente algunos puestos tengan 2 ocupantes o 3. Son aquellos puestos que tienen jornada extendida de 24 horas y requieren 3 personas que lo ocupen en 3 turnos, ¿sí? En los casos de las mineras, por ejemplo, los perforadores dentro de mina están las 24 horas perforando, bueno, entra un turno a la mañana, uno a la tarde y uno tras noche. Tienen 3 ocupantes para un mismo puesto porque realizan las mismas actividades, las mismas tareas, con las mismas atribuciones. Es un puesto que tendría en este caso 3 ocupantes, pero son muy excepcionales. Normalmente cada puesto tiene un solo ocupante. Puesto compras, puesto finanzas, puesto ventas, bueno, son todos cargos y puestos que podemos identificar dentro del organigrama. Acá hay algunos más como ejemplos. Responsable de ventas, responsable de marketing, tesorero, instalador, jefe técnico, ingeniero de planta, responsable de atención al cliente, docente de la materia de recursos humanos, secretaria académica, personal de servicio y mantenimiento, maestranza. Bueno, cada uno de ellos puede tener la forma perfectamente de un puesto con tareas, atribuciones, funciones, y lo que nosotros estamos aprendiendo es cómo, de alguna manera, darle un contexto mucho más, un formato mucho más serio, un formato mucho más estructurado, de manera que no haya lugar a dudas o a discusiones, es decir, ¿le corresponderá hacer esto o no? ¿A quién tiene que responder el ocupante? Bueno, tiene que estar claramente definido a quién responde, quién es si tengo personal a cargo y cuáles son las tareas y funciones que realiza la persona en el puesto. Ustedes como profesionales de recursos humanos están en condiciones de elaborar, de diseñar el cargo, diseñar el puesto, y para eso van a tener que, para diseñar el cargo, van a tener que tener en cuenta 4 aspectos que tiene que tener este rompecabezas que se llama el puesto. El cargo tiene 4 cosas nada más. Primero, el contenido, o sea, el conjunto de tareas, de atribuciones, de funciones que tiene que cumplir el ocupante del puesto. Eso sería el contenido del puesto. Después los métodos y procesos, y ahí tenemos que especificar cómo va a cumplir estas funciones, con qué periodicidad, todos los días, una vez al mes, necesita elementos, necesita autorización,
requiere comunicarse con otra área, bueno, ahí definimos cómo va a resolver las actividades definidas con anterioridad. Y después se definen dos cosas, la responsabilidad y la autoridad. La responsabilidad sería para arriba, ascendentemente, a quién tiene que reportar, y la autoridad sería para abajo, a quién tengo que supervisar en ese puesto. ¿Sí? Si tengo personal a cargo o tengo personas que dependen de mi función. Con esos 4 elementos ya tenemos un cargo diseñado en forma completa según lo pide la teoría. Bueno, esto lo vamos a pasar así, no muy en profundidad porque lo vimos, es un poco más largo, pero básicamente en el diseño del cargo hay como 2 teorías, ¿no? Hay dos líneas de pensamiento, el modelo clásico por un lado, y por el otro lado el modelo humanista. El modelo clásico está basado, es aquel que también le llaman científico, que está basado en el modelo tradicional, está basado en tareas muy simples, muy repetitivas, solamente busca la eficiencia de la tarea, nada más. El que diseña con el modelo clásico presupone que el cargo, el puesto, no va a variar en el tiempo. Yo lo diseño ahora y así se va a permanecer durante toda la vida útil de la organización. Acá abajo hay un dibujo que es bastante gráfico, donde hay una planta de producción en cadena por lotes, donde hay distintas personas haciendo cada una tarea específica. ¿Se acuerdan? Yo les contaba el ejemplo de la planta automotriz, por ejemplo. Alguien pone una ventana, alguien pinta la puerta, alguien pone los seguros, alguien pone la cerradura del auto, y al final de la cadena tenés armado un auto, un vehículo. Pero en la cadena de montaje no hay una sola persona armando todo el auto, sino que hay procesos donde en cada área hay personas que van haciendo una parte del auto y al final está el ensamblado, el control de calidad y tenés un vehículo. Bueno, en ese tipo de trabajos, como en una planta industrial, en un proceso así por lotes, es necesario el modelo clásico. Después tenemos para diseñar también otros tipos de puestos, el modelo humanista, que este modelo ya no hace tanto hincapié en la repetición de las tareas, sino que va reemplazando un poco las ciencias sociales a la ingeniería industrial. ¿Y por qué las ciencias sociales reemplazan a la ingeniería industrial? Porque en este tipo de puestos no hay tanta aplicación de ingeniería, sino que realmente el puesto requiere que haya una mayor preponderancia de intercambio y aptitudes sociales. Por ejemplo, en las ventas, en el marketing, en las actividades creativas, en la misma actividad del docente, por ejemplo, en la mía, ahí se requiere mayor preponderancia de ciencias sociales y no tanto de la parte de la ingeniería. Entonces, el modelo humanista me va a permitir diseñar puestos donde el liderazgo sustituye a la jefatura, donde las recompensas, los premios al personal son sociales, ya no tanto salariales, ¿sí? En los puestos anteriores se paga por cantidad, a destajo se llama, por cantidad de productos que vos fabricaste en el día, por la cantidad mínima de error que tuviste en el día. En cambio, en las del modelo humanista, las recompensas suelen ser más sociales, un premio, un viaje, no sé, sos el empleado del mes, cosas que tienen que ver con el reconocimiento, un descanso, bueno, cosas así, un ascenso. Bueno, entonces el modelo humanista se ocupa del cargo, pero también del contexto. Entonces, cómo actúa esta persona, el ocupante, en el contexto. Entonces son 2 modelos que tenemos, el modelo humanista, que se ocupa de la persona y de su contexto, y el modelo tradicional, clásico, científico, que se ocupa concretamente de la tarea. Ninguno es mejor que el otro, ¿no? El modelo humanista supera de alguna manera al tradicional porque es más nuevo, porque en la historia viene a presentar una mejora en cuanto a que considera a la persona como parte del puesto, y antes no, la persona era simplemente un elemento, una herramienta más que era parte del proceso, pero nada más. En cambio, en este modelo humanista, la persona pasa a tomar un rol más preponderante, donde realmente se la considera para cada puesto. Pero son diferentes y a la vez se complementan.
Bueno, acá hay una diferencia entre el modelo clásico y el modelo humanista, que yo ya les venía contando, está en PowerPoint también. Y el modelo situacional es una respuesta concreta del modelo humanista. El modelo humanista es como un pensamiento que alguien hizo y dijo, bueno, hay que considerar a la persona y hay que considerar el contexto. Otro alguien, otro científico, otro psicólogo dijo, bueno, ¿y cómo hacemos eso? Y bueno, ahí ese alguien diseñó el modelo situacional. Dijo, hay que considerar la estructura del puesto, las tareas que van a realizar en ese puesto y a la persona que va a ocupar ese puesto. Y esto fue como un avance, porque entonces está diciendo que no todas las personas son para todos los puestos, sino que hay personas para determinados puestos, y sí, tiene razón. De ahí empiezan a surgir las competencias. La semana pasada estuvimos haciendo el fichaje para el análisis de puesto del docente, y yo le decía, ¿qué competencia necesita un docente? Bueno, capacidad de comunicación, necesita compromiso con la organización, necesita responsabilidad y puntualidad en el aula, en la presentación de sus informes, en las reuniones. Bueno, son competencias propias de la persona para este puesto nada más. Quizás en otro puesto no necesitamos ni tanto compromiso, ni tanta responsabilidad, pero en este sí, son propias. Entonces el modelo situacional considera todo esto. Sigamos, avancemos. Bueno, el modelo situacional dice que el puesto tiene que ser creado con una serie de condiciones que garanticen la máxima eficacia y la máxima eficiencia del ocupante en el puesto. Entonces dice el modelo situacional, mira, si vos vas a crear un puesto, o si vas a corregir un puesto que no está funcionando mal, que hay rotación, que hay mucha queja, que no hay producción, que algo está pasando con ese puesto que vos ves que no funciona, que todos reniegan, una persona que causa problemas a todo el mundo, bueno, revisemos el puesto y veamos qué está mal. Y entonces vas a tener que considerar estas 5 cosas. Ahí va. Variedad, autonomía, significado de la tarea, identificación con la tarea y retroalimentación. El puesto tiene variedad o hace todos los días lo mismo. Si hace todos los días lo mismo, es obvio que esa persona se va a cansar a la semana, a los 15, a los 30 días y va a perder motivación. ¿Tiene autonomía esa persona? ¿Puede tomar alguna decisión? ¿Puede planificar su día, su semana, su mes? ¿O no tiene nada de autonomía y tiene que esperar cada día las instrucciones del día? Si no tiene autonomía, lo más probable es también que caiga en la ineficacia. La persona, el ocupante, entiende el significado de su tarea, valora realmente lo que hace, entiende que es parte de un proceso importante, de una cadena mucho más grande. A mí no me da lo mismo ser un docente mediocre, bueno o malo, trato de ser el mejor porque soy parte de una organización que es el Delta, y si todos sumamos, entonces el contenido académico por el cual ustedes están contratando un servicio que es educación, va a ser significativo, va a ser importante. Pero si un docente dice, a mí no me interesa porque la verdad que lo mío no es tan importante, una materia chiquita, cuatrimestral, que no es tan importante, no está entendiendo la significación de su tarea. La identificación de la tarea, bueno, es entender que es parte de un proceso mayor que sí o sí afecta o no afecta, no termina de afectar si lo hago o dejo de hacer. Y la retroalimentación tiene que ver con que en algún momento yo necesito que ustedes me digan, profe, o el coordinador de la materia, o la rectora, o la secretaria académica, en algún momento me diga, profe, bien, cómo estás llevando las clases, o no, me parece que tendrás que mejorar en estos aspectos, o me parece que te falta mucho. Bueno, ese tipo de retroalimentación es muy importante en el puesto laboral de acuerdo al modelo situacional. Si yo logro garantizar estos 5 elementos, entonces voy a tener un puesto diseñado no solo con un modelo situacional que es bastante interesante, sino que además tiene los elementos que lo van a hacer realmente eficaz. Voy a avanzar. Bueno, al último vimos también el enriquecimiento del cargo, que no es cambiar de puesto, no es cambiar de cargo, por eso enriquecer algo, digamos, como, no sé, echarle más condimento a la comida, echarle más azúcar a algo, es enriquecerlo a algo que sea realmente más valioso. Al mismo cargo que tiene la persona, puede haber muchas causales del enriquecimiento. Normalmente se produce el enriquecimiento del cargo cuando la persona ha adquirido una madurez en el puesto.
entró como un junior, aprendió, ya tiene 2 años de trabajo, con 2 años, 3 años de trabajo, cualquier persona ya sabe y está bastante experimentada y sabe de lo que se está hablando. Esa persona necesita un enriquecimiento del cargo, porque si no va a entrar en una meseta y se va a empezar a aplacar. Ya se capacitó, ya aprendió, ya hizo todo lo necesario para ser valioso en su cargo, ahora necesita enriquecerse. Bueno, el enriquecimiento del cargo era, bueno, ¿por qué no esta persona no, respecto del horizontal, todo lo que sea rutinario para él, para que ya lo hace de memoria, se lo sacamos, que lo haga el anterior, que lo haga un cadete, que lo haga el administrativo, que lo haga alguien más, porque esas tareas ya son pequeñas para él, no le significan un desafío. Y en cambio para otra persona puede ser que el aprendizaje le haga muy bien. Bien, también controlar su propia tarea, ver cómo llega al siguiente puesto y ver cómo termina, también esa visión de ver cómo mi tarea impacta en la organización y tener una devolución o un informe, comunicarme con el siguiente puesto, también forma parte del enriquecimiento porque de alguna manera me agrega compromiso, me agrega responsabilidad y participación en toda la cadena de valor de la organización. Respecto del enriquecimiento vertical, bueno, yo puedo darle a esta persona más atribuciones, más responsabilidades, decirle, bueno, ahora que ya tenés 3 años, como cajero, a partir de mañana te vas a encargar de hacer todos los depósitos en el banco y vas a tener un poder para hacer depósitos y extracciones bancarias. Fabuloso. La persona de reparto que todos los días está como ayudante, dice, mira, a partir de mañana vos te vas a encargar de otro vehículo y vas a estar haciendo distribución solo por tu propia cuenta porque ya aprendiste el cargo y estás trabajando con mucha responsabilidad. Bueno, eso era el enriquecimiento del cargo, ¿no? Dentro del mismo cargo, agregarle atribuciones, más funciones, más actividades, o aliviar la actividad para que la persona se sienta de nuevo motivada. Bueno, estos son algunas placas de repaso que habíamos visto. Ahí rápidamente hice un repaso de lo que vimos en la unidad 3, arrancando desde las tareas, las tareas simples, sencillas, mecánicas, las atribuciones, funciones y lo que es el concepto de cargo puesto, pasando por todo el diseño y los distintos modelos de diseño. Y creo que vamos a llegar hasta ahí con, al final vimos un concepto que se llamaba equipos de trabajo, que tiene que ver con una actividad también que tiene que ver con el enriquecimiento del cargo. Cuando una persona, hoy se utiliza mucho, cuando una persona también llegó a un lugar de mucha experiencia y cierta autonomía, y ya le diste autonomía, bien, se maneja muy bien, le diste responsabilidad y se maneja muy bien, le diste, tiene identificación del puesto, sabe su lugar y todo, bueno, perfecto. Con ese tipo de personas es muy prudente armar equipos de trabajo. Equipos de trabajo te permite desarrollar tareas, propósitos, objetivos mucho más grandes que una sola persona no lo podría lograr, pero un equipo sí. Entonces buscas a los 2, 3 mejores de cada área y les propones un desafío. Miren, ustedes 5 van a desarrollar, se van a encargar de aportar ideas para la apertura de la nueva sucursal, o de la nueva línea de comercialización, o por una nueva línea de distribución, o lo que sea. Entonces ese equipo de trabajo se siente motivado, además de las tareas que ya tiene y ya conoce, aporta a la organización en el desarrollo organizacional, en el crecimiento. Bueno, ahí habíamos terminado de ver la unidad número 3, participación, bueno, todos los elementos de los equipos de trabajo. Y con esto yo creo que tienen un bastante elementos muy interesantes. Ahí voy a cortar la grabación para que no se me haga muy larga.